Prueba de porcentaje de fugas al cilindro de la XR 150. Esta moto tiene 9800 kilómetros, temperatura de aceite 28 grados centígrados, el motor está frío. El pistón se pone en punto muerto superior en carrera de compresión para que las válvulas estén cerradas. Esta herramienta ayuda a trabar el cigüeñal para que la presión cuando entra el cilindro no mueva el pistón. Ahí lo va a retener, se va a mover un poco, pero no va a perder en mayor medida su posición. Tenemos acá 60 PSI que vienen del compresor para alimentar la herramienta. Esta herramienta es de las económicas, tuvo que ser calibrada. Aquí vamos a hacer la demostración. Esta herramienta se calibró para que trabaje sobre 35 PSI y se ajustó su aguja para que pudiera mostrar un rango más exacto. Le doy paso de aire, aquí le tapo. Noten el movimiento de la aguja. $35 PSI son los que se acumulan, 0% de pérdidas. Si libero algo de aire, se va a ver qué porcentaje de pérdida de aire está saliendo. Si se permite la salida, el flujo completo de aire, caen los PSI y muestra casi el 100% de pérdidas. Listo. Voy a conectar aquí el cilindro y vamos a ver el comportamiento del porcentaje de pérdida. El pistón se alcanzó a mover un poco y aquí tenemos el porcentaje. El rango amarillo, el rango C, indica cilindro en excelente estado. En la franja del verde marcado con low va del más o menos al 10 al 35%, que significa motor o cilindro en buen estado, y por encima del 40% ya son pérdidas enormes en la compresión del cilindro. Este test se usa para saber si hay pérdidas de compresión, ya sea por válvula de admisión, por válvula de escape o por anillos hacia el cárter. Este examen de diagnóstico es muy bueno antes de tocar cualquier tornillo del motor. Es importante poder hacer esta prueba y evidenciar cuáles son las fugas en el cilindro. Debe haber una fuga, se escucharía un flujo de aire, ya sea si es por admisión, si la válvula está mal sentada, tiene carbón que no le permite sentar bien, o tiene un asiento ya deformado, el aire que se escapa aparecería por la admisión, ya sea por filtro de aire o por este punto en caso de su desarme. Si es por la válvula de escape, se escucharía el flujo de aire por la salida del exhausto, y si es por desgaste de anillos, el flujo de aire se escuchará por el orificio de llenado de aceite. Vamos a realizar nuevamente la prueba.
excelente estado.